CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Comenzamos ya el repaso de los titulares de las principales cabeceras económicas, como siempre por el diario Expansión, y hoy de nuevo hablando de Ferrovial, porque ha ganado, concretamente la mayor obra pública en España. El grupo presidido por Rafael del Pino ha ganado en consorcio con Comsa y FCC las obras de la cobertura de la R2 de cercanías en Moncada, así que desde luego que parecía que podía haber algo de rencillas, desde luego, entre el gobierno y la empresa, pero aún así eso no ha evitado que la compañía haya obtenido esa mayor obra pública en nuestro país. Continuamos leyendo algunas de las principales noticias del diario Expansión. Nos cuentan que A+ ha contratado a JP Morgan ante el interés de los fondos en la compañía. También nos hablan de quién es Pocketsun, la inversora millennial está rompiendo barreras en el capital riesgo y, el castigo fiscal a los gastos de representación en las empresas en el punto de mira del Supremo. Es otra de las historias que nos cuentan en el día de hoy en el diario Expansión. Otro de los reportajes que hoy nos traen es sobre los millonarios más misteriosos. También nos hablan de que los analistas están empezando a dar carpetazo a las listas de los top picks concretamente. Y vamos ya con el siguiente periódico, con el diario 5 días. Vamos a ver cuál es la principal noticia de la jornada para el periódico. Nos hablan del ministro de Seguridad Social, de Escrivá, que ha convocado a patronal y sindicatos para exponer la reforma de las pensiones tras el pacto con Bruselas. Nos dicen que el PSOE asegura que ya hay acuerdo con Unidas Podemos para sacar adelante esa reforma y también dice que la formación morada señala que el pacto es inminente. También nos hablan de los depósitos. Desde luego que palabra del día después de lo sucedido con Silicon Valley Bank, por esa reducción de los depósitos, esa retirada del efectivo de los depósitos en el banco que ha provocado que haya tenido que vender activos y lo haya hecho perdiendo mucho dinero. Nos cuentan aquí que la banca ya paga el 3% a un año en los depósitos de los grandes inversores. Dicen que los fondos están aprovechando este producto para colocar sus picos de liquidez y también nos hablan de que la reducción del número de bancos y el endurecimiento del crédito está ahogando a los promotores. Y, por cierto, también nos hablan de las claves de la ley del mercado de valores, que son, entre otras cosas, emisiones más fáciles y preparativos para las criptomonedas. Dicen que la norma aprobada ayer en el Congreso rebaja las tasas y las cargas administrativas para atraer a los inversores. Vamos a repasar lo que nos dice el siguiente gran diario español, de nuevo hablándonos de Ferrovial, dice que va a cobrar dividendo de todas sus autopistas en Estados Unidos en 2024 y, por cierto, nos hablan de esa divergencia que había entonces entre Europa y Estados Unidos respecto a la inflación y que parece que ya se ha cerrado, que ya se ha eliminado esa divergencia, porque nos dicen que la inflación en Europa y Estados Unidos se ha igualado por primera vez desde 2008. Dice que la máxima de los bancos centrales siempre ha sido controlar la inflación en el 2%, pero que la realidad es que alcanzar esa cifra en el largo plazo cada vez se pone más complicado en la eurozona, donde se espera que los precios no caigan a la velocidad que le gustaría al Banco Central Europeo. También nos dicen que la bolsa española va a tener un enlace directo con 9 mercados en el mes de junio y también que la diferencia de precio del campo al supermercado ha caído ya a su nivel más bajo en 10 años. Continuamos con los diarios de tirada internacional. Aquí, por supuesto, tratan el tema del desplome que ha habido en el sector bancario en Estados Unidos. Nos cuentan que los inversores han desechado muchas de esas acciones, de esos títulos del sector bancario por el miedo sobre el valor de los portfolios de las carteras de bonos, lo que les contábamos antes. Hay muchos bancos que hasta ahora habían comprado bonos en su momento, que esperan mantenerlos hasta el vencimiento y que, por lo tanto, esa bajada de los precios no les ha afectado. Pero en el momento en el que se vean desde luego que necesitados de liquidez podrían tener que vender esos bonos y lo harían a pérdidas respecto al precio al que obtuvieron esos bonos, más que nada por la caída que han tenido en precio por la subida de los tipos de interés. Así que desde luego que está causando mucho miedo. Parece una situación no igual, desde luego, pero algo similar a lo que ocurrió en el Reino Unido hace unos meses realmente. Nos hablan también de Biden, que ha propuesto esas subidas de impuestos para poder controlar el déficit y recortarlo en 3 billones de dólares, nos lo cuentan por aquí. Y también nos hablan de que Xi Jinping ha sido confirmado como presidente de China por un tercer mandato. Desde luego, algo histórico. Y también, por cierto, nos hablan de que el ex primer ministro de Malasia ha sido acusado de corrupción respecto a contratos
del coronavirus. Por último, nos fijamos en el Wall Street Journal, vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Bueno, aquí de nuevo portada para los bancos y para esas pérdidas millonarias, millonarias en sus valores bursátiles. Nos dicen que bueno, los bancos han perdido miles de millones en valor de mercado por esa caída también que ha sufrido en este caso Silicon Valley Bank, el prestamista sobre todo del sector tecnológico, de ahí su nombre. Bueno, también aquí nos hablan de Xi Jinping, que ha tomado ese tercer mandato como presidente con el ojo puesto en Estados Unidos. Y bueno, también el otro gran tema de la jornada, ya lo saben, en Estados Unidos, el presupuesto que ha confirmado Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que ha dicho que bueno, va a aumentar el coste de dejar Medicare y también que va a mantener sin tocar la seguridad social. Bueno, con esto ya terminamos ese resumen de prensa. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.